voy a mencionar la siguiente, que es malaria y carrera. Malaria y y con eso ya terminaríamos el curso. Entonces, bueno, y desde ya les digo, supongo que ya tienen temas de tesis, ¿no? Vayan pensando en eso, porque ya se les viene la parte final del tratamiento de la carrera, entonces para la tesis. Ya tengo mi título, yo tengo el título martes. El objetivo de la clase hoy día es que conozcan el manejo integral, el ciclo evolutivo, la prevención, diagnóstico y tratamiento del dengue, ¿no? Y también de la fiebre amarilla. Entonces, el dengue es una enfermedad producida por un arbovirus, el virus del dengue, ¿no? Que pertenece a la familia Flaviviridae. ¿Qué otra característica tenemos que tener en cuenta? Y es el hecho de que estos arbovirus, prácticamente todos son transmitidos, tienen un vector, un artrópodo que va a funcionar como vector. Para nosotros nos interesa particularmente el hecho de los vectores alados, ¿no? Dentro de ellos estamos hablando de la Aedes en todas sus formas, ¿no? El YIT y Albopictus o el Kiai, ¿no? Puesto que está implicado en la transmisión no solamente del dengue, sino también de la otra enfermedad que vamos a ver, como en fiebre amarilla, y de otras 4 o 5 más que son Zika, chikungunya, bueno, dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, algunas se me están pasando. Bueno, ahora, ¿qué otra situación tenemos? De que este arbovirus, el dengue, tenemos 4 serotipos y los 4 van a producir enfermedad, ¿no? Y las personas están lábiles a los 4. ¿Eso qué cosa quiere decir? De que si este año tuve dengue, ¿no? Las posibilidades que vuelva a tener dengue están vigentes, ¿no? Y que ese cuadro de dengue que venga, ¿no? Puede ser mucho más grave del que ya tuve. Por lo tanto, nosotros vamos a ver en los próximos años una suerte de complicaciones derivadas del dengue, ¿no? En una ciudad como Lima, que es una ciudad que tiene más de 13 millones de habitantes. O sea, ahí vamos a tener un problema serio de dengue y que lo van a ver ustedes, no solamente cuando sean en pregrado, sino ya cuando ya sean médicos, lo van a ver con más frecuencia. O sea, el panorama se pinta bastante sombrío en cuanto a dengue. Es una enfermedad arboviral que se transmite por la picadura de mosquitos, especialmente del género Aedes. En el Perú se habla mucho de la Aedes aegyptis y poco se habla de la Aedes albopictus. Sin embargo, creo que es momento de que analicemos la posibilidad de Aedes albopictus. La infección primaria por dengue puede ser asintomática y también puede provocar una fiebre leve, que es lo que hemos visto particularmente en los casos iniciales. Y por eso es que muchas veces bajamos la guardia, ¿no? La fiebre por dengue puede agravarse y causar coagulopatías, aumento de la fragilidad vascular, aumento de la permeabilidad. Y a esta afección se le llama dengue hemorrágica. Luego de él puede progresar a un shock hipovolémico que se denomina síndrome de shock por dengue. La fiebre hemorrágica por dengue y el síndrome de shock por dengue van a poner en peligro la vida y son potencialmente mortales. La mayoría de las enfermedades de fiebre por dengue son autolimitadas con una mortalidad baja, que es lo que vemos actualmente, cuando se detectan tempranamente y se les proporciona atención médica adecuada. Y en eso sí es muy importante que nosotros hagamos un buen manejo de hidratación del paciente y de seguimiento del paciente, como vamos a ver luego. La tasa de mortalidad por fiebres hemorrágicas por dengue, shock por dengue, es alrededor del 2 al 5% después de haber recibido el tratamiento. Y cuando no se trata, la mortalidad podría llegar a un 20%. Y está asociada principalmente a los extremos de la vida, adultos mayores o niños muy pequeños. La infección por dengue se ha propagado aproximadamente en 2/5 partes de la población mundial, infectando casi 390 millones de personas anualmente.
lo que resulta en 500.000 hospitalizaciones y aproximadamente 20.000 muertes. Se distribuye principalmente en el Mediterráneo Oriental, en el sudeste asiático, en el África, en el Pacífico Occidental y América del Sur. Actualmente, prácticamente en todos los lugares donde yo vivo podemos pensar en la posibilidad de dengue. Aproximadamente 2.500 millones de personas corren el riesgo de contraer dengue y los casos que se notifican son 100 millones de casos de dengue cada año y hasta 500.000 van a desarrollar cuadro hemorrágico o shock por dengue. La mayoría de los casos de fiebre hemorrágica por dengue y síndrome de shock por dengue son provocados por una infección viral posterior con un serotipo diferente o una infección secundaria, que es lo preocupante. Nosotros actualmente estamos en la etapa de luna de miel. En esta ciudad estamos en la etapa de luna de miel. O sea, el dengue nos produce fiebre y ahí no más queda. Pero en los próximos años, cuando ya tengamos una gran cantidad de personas que han tenido una primera infección por dengue, entonces el estado de una segunda infección por dengue va a ser problemático. Y si nosotros nos damos cuenta, esas personas son las que actualmente se han enfermado y no toman ninguna medida de control. Además, el cambio climático también va a jugar un papel importante en la distribución del mosquito aéreo, lo que posteriormente tiene un impacto en la transmisión por dengue. ¿Qué sucede? El año pasado, por ejemplo, nosotros cuando veíamos dengue y veíamos que se diseminaba el dengue, conversábamos y decíamos que se estaba diseminando al sur y que el problema era Ica. Pero digo, bueno, Ica es el problema ahora, pero después va a ser Moquegua, Tacna y Moquegua, Arequipa y Tacna. Entonces, y decían, no es probable porque ya comenzamos a ver altura. Digo, pero el dengue, el mosquito se disemina con mucha facilidad, ¿no? Se dice que en Europa, no estoy hablando de Europa del Este, sino estoy hablando de Europa Occidental. Entonces, se está diseminando a razón de 100 kilómetros por año. En Estados Unidos y en Canadá también se disemina a razón de 100 kilómetros por año. Y si uno ve los reportes de Bolivia, ¿no? Más o menos, o sea, los casos de dengue están ascendiendo. Cuando uno ve los reportes semanales, ¿no? Acá en el Perú, la CDC todos los viernes en la mañana hace reporte de casos de dengue. Entonces, en las últimas 2 semanas han estado reportando casos de dengue en Apurímac, en Montevideo, ¿no? Entonces, ¿no? Y hablan de 3 o 4 casos y ya hablaban de casos autóctonos. O sea, quiere decir de que el mosquito cada vez se está adaptando mejor, ¿no? al ambiente. Entonces, la diseminación del mosquito va a ser muy amplia. Y eso, ¿no? lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué tenemos con respecto al virus? El virus son partículas esféricas de 40 a 50 nanómetros, son pequeñas, ¿no? Tiene proteínas de envoltura, de membrana, de cápside, ¿no? Así como un genoma de ácido ribonucleico, o sea, RNA. Tiene proteínas estructurales y probablemente la que más conozcan ustedes es la NS1, que es la que nos va a dar usualmente el diagnóstico de infección, ¿no? Porque es lo primero que se le pide al paciente cuando le hacen las pruebas del dengue, ¿no? Le buscan el antígeno, el NS1. Entonces, esta es la codificación del virus, del genoma. No vamos a pasarlo de largo porque no es solamente para que lo tengan en cuenta. Acá tenemos todas las proteínas no estructurales y las funciones en el dengue. También es algo para que lo puedan leer, que esté interesado en lo que viene a ser el genoma viral. Y acá vemos el ciclo de vida del virus. Entonces, si nosotros vemos, una vez de que ingresa el virus, vamos a avanzar hasta por ejemplo, una vez que ingresa el virus por endocitosis, se va a replicar, y a diferencia del virus del VIH, por ejemplo, que el virus del VIH finalmente aquí a la salida se produce el acople, en el caso del dengue, el virus ya dentro de la célula infectada, dentro de la célula blanco, ya está conformado íntegramente. Entonces se liberan viriones
completos. Esto es muy bonito, sí, pero hay que tener en cuenta de que el dengue, el vector va a habitar estos remansos de agua, ¿no? Si lo vemos acá, en los remansos, no está en el agua corriente, sino está en los remansos de agua, lo cual es peligroso. Epidemiología. Afecta a la mayoría de las regiones tropicales y subtropicales del mundo, principalmente en el Caribe, Asia Central y Sudoriental y América del Sur. Más de 100 países se ven afectados por dengue en el mundo cada año. Las epidemias ocurren anualmente en Australia, África, América del Sur y Asia. La enfermedad del dengue ha sido reportada históricamente desde hace siglos. Se refiere de que algunos escritos en China del año 992 a.C. ya lo referían. Razones que van a estar relacionadas con los brotes del dengue, principalmente la superpoblación, la escasez de agua potable, el tema de los viajes en avión, y lo otro es la poca conciencia que tenemos de los efectos del virus del dengue en la salud de las personas. Entonces, todos minimizamos al dengue, esa es la verdad. Nadie piensa de que le puede dar 2 veces y nadie piensa de que puede ser potencialmente mortal. Dice, se ha convertido en los últimos años en un problema de salud pública nacional e internacional, y acá es bien claro, para todos los seres humanos. No dice América, no dice Asia, sino dice todos los seres humanos. Según la OMS, entre 2.700 y 3.000 millones de personas viven activamente en zonas donde el dengue se transmite por mosquitos. Y a pesar de que existe riesgo de infección en 129 países donde el 70% de la carga viral del dengue existe, ¿no? Todavía nace. Este es el reporte de ayer, ¿ya? Este es el reporte de ayer, con respecto al dengue en nuestro país. Si nosotros vemos cómo en las zonas de calor, que son las más rojitas, probablemente la luz se note mucho. Si vamos a ver las zonas de calor, miren. Madre de Dios, ¿no? Cercana a Bolivia, Piura. Todas estas zonas son endémicas, ¿no? Y miren acá tenemos Lima y acá tenemos Ica. Entonces, ¿qué sucede? El único vínculo que uno ve entre el oriente del Perú y el oriente y la zona occidental, o sea, la costa occidental, es a través, es en el norte, y por acá hay un paso, que ¿no? Los manglares, Amazonas, todas estas cosas, pero acá hay un paso y probablemente el vector pueda atravesar esta zona. Entonces, y esto explica por qué hay tanto dengue en una zona lluviosa como es Piura, Tumbes, Piura. Ok, y aparte acá hay arrozales, ¿no? Entonces hay todo como para que estén dentro. Sin embargo, vienen acá, desde Trujillo para abajo, tenemos toda la costa seca, ¿no? Estamos en el desierto, en la zona desértica, y lo único que ha cambiado en esta zona, ¿qué cosa es? ¿Ah? ¿Cómo? El clima, la temperatura. Clima. Eso es lo que piensan nuestros políticos. Solamente ha cambiado el clima. Sí, solamente, ¿no? Pero tenemos, ustedes han escuchado del proyecto Chinecas, Chavimochi. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso es Gallito Ciego es prácticamente. Entonces, ¿qué cosa ha hecho? ¿Qué han hecho estos proyectos? O sea, ¿qué cosas han logrado estos proyectos? Lo que han hecho es un trasvase de aguas de los ríos de sierra y de selva hacia la costa. Entonces, en otras palabras, han irrigado esta zona desértica. Entonces, y a medida que han irrigado esta zona desértica, entonces ha comenzado a diseminarse el virus, el vector. Y si se disemina el vector, entonces vamos a tener dengue permanentemente.
O sea, ¿cómo controlaríamos el dengue en Lima? Echándonos abajo los proyectos, ¿no? Agarrando, cerrando los proyectos. Pero si tú dices eso, o sea, bueno, sí, eliminas el dengue, pero también te mueres de hambre, ¿no? O sea, que ese es el otro detalle. O sea, y eso es imposible hacer, porque sería una locura, ¿no? Porque de eso depende el desarrollo del país, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer, en todo caso, es controlar el agua en la zona. Ahora, esta situación se le ha explicado, se le ha explicado a 50.000 personas, ¿no? Para que lo entiendan, pero todavía no lo comprenden claramente. Todavía no existe la idea del problema que tenemos aquí. Entonces ahí hay que pensar más en lo que vienen a ser los determinantes sociales, ¿no? Y su relación con Lima. Entonces, a mi parecer, es un problema de agua. Todo esto es un problema de agua, ¿no? Estamos irrigando una zona desértica, estamos facilitando la diseminación del vector, no vamos a dejar de irrigar esa zona porque eso depende del desarrollo del país, y es lógico, ¿no? Pero sí podemos controlar las cosas, ¿no? Y para controlarlo, no solamente salud tiene que actuar, sino tiene que también actuar agricultura y otros temas, ¿no? Otra situación. Entonces esa es una cosa que es más compleja de lo que parece, ¿no? Entonces, eso de pensar en el fenómeno del niño, claro, eso puede explicar en primer momento el tema, pero cuando se den cuenta en los próximos años que no pueden erradicar el dengue, ahí van a ponerse a pensar qué cosa pasó. Y la vacunación sería también una forma de... Dentro de todas las medidas que se tienen que hacer también estaría la vacunación, que es la ideal, pero también acá hablar de vacunas es complicarse la vida, ¿no? Hay gente que no quiere vacunar. Se lo digo yo. ¿Okay? Entonces, ese es el tema. Ahora miren, quiero que miren acá las curvas epidémicas. Miren, 2024, ¿no? Casos probables y casos confirmados. O sea, y en naranjita, esto que está en naranjita es 2023. Más abajo, vamos a ver 2022 y 2021. En la época de COVID también ya había dengue. Sí. Y puede decirse que pasó desapercibido junto con el COVID y el dengue porque ya no les daban tratamiento, todo lo pasábamos con el COVID. Eso es, en la época del COVID, ¿no? El dengue fue, o sea, el dengue particularmente se diseminó a los anteriores obreros. Pero bueno, entonces veamos los reportes del 23 y del 24 y miren, o sea, los números de abajo hablan de las semanas epidemiológicas y si se dan cuenta, mucho más temprano se han estado presentando en el 2024. Ahora, acá vemos los casos de dengue, ¿no? Y miren, ya esta vez lideró Lima. El año pasado no lideraba Lima, pero lideró Lima. Y miramos las tasas de letalidad. Las tasas de letalidad en los departamentos de Lima, La Libertad y Piura, que son los departamentos de la costa, ¿no? Las tasas de letalidad son menos del 0.1%, lo cual no nos quiere decir que hemos manejado maravillosamente el dengue. Mentira. Lo que pasa acá es de que es primero infección y estamos en la luna de miel. Entonces, pero miremos la Mayeque, donde ya la cosa cambió, porque ya han tenido epidemias serias. 0.2, la letalidad aumentó. ¿No? Entonces, eso es lo que se nos espera, que la letalidad aumente en los próximos años. Como le decía, la frecuencia es mayor en jóvenes y adultos, pero la letalidad es mayor en la población adulta mayor. ¿Y esto es por qué? Porque hay el tema de las comorbilidades. La relación entre mujeres es similar. La transmisión es por picadura de zancudo y lo que nos dicen es el Aedes aegypti, ¿ya? Pero en las zonas desérticas deberíamos de pensar en un mosquito que se comporte más más en zona rural o que se comporte más en campo abierto frente a los zancudos que nosotros tenemos en selva, que son más hogareños. Entonces, esa es una situación que hay que pensar, ¿no? Pero para eso necesitamos entomólogos médicos. Si no tenemos entomólogos médicos,
No hay transmisión de persona a persona, es nulo prácticamente, ¿no? Ni tampoco por fuentes de agua. Los enfermos suelen infectar a los zancudos desde el día anterior hasta el día final del periodo febril en un promedio de 5 días. El mosquito se torna infectante de 8 a 12 días después de alimentarse con sangre y así continúa durante toda su vida. ¿Qué tenemos que entender aquí? Que si la diagnosticaron a mi abuelita de dengue, entonces a mi abuelita la aíslo, porque mi abuelita me va a contagiar a todo lo de la familia, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? No es que saque a pasear a la abuelita, ¿no? Sino que la tengo que aislarla para evitar de que ella contagie, ¿no? Y como yo sé que los zancudos están en mi casa, entonces yo tengo que controlar a los zancudos que están en mi casa, básicamente. Y esa idea no se está tomando, ¿no? Entonces, van a ver que las transmisiones acá en Lima son peridomiciliarias todas. Ahora, el zancudo, una vez que se enfermó, tiene 1 mes y medio para contagiar al resto. O sea, y va a perpetuarse. El periodo de incubación es de 3 a 14 días de la enfermedad. Y la media aproximadamente de 5 a 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona está infectante cerca de 21 días, ¿no? Si uno va sumando la transmisibilidad. Entonces hay que entender que tanto las personas como los zancudos son reservorios para la perpetuación del virus de dengue. El Aedes aegypti es reconocido como el principal vector responsable de la propagación del dengue. El Aedes aegypti y el Aedes albopictus son los vectores más importantes para el dengue y la fiebre amarilla. El Aedes aegypti se alimenta principalmente de día y adopta un comportamiento de descanso en interiores. O sea, si ustedes ven, si les picó el zancudo en la noche, van a darse cuenta de que a la mañana siguiente el zancudo está descansando en alguna parte de su cuerpo. Se encuentra en áreas urbanas y se reproducen los contenedores de agua artificiales como contenedores de plástico y neumáticos de goma. Esto es para la zona lluviosa. Para la zona no lluviosa, ¿no? Trata de buscar lugares de baja luz y con humedad. El Aedes albopictus prefiere descansar afuera y es un alimentador oportunista. Lo lógico es que en zonas desérticas el albopictus tenga algo que ver. Las variables climáticas como la temperatura, las precipitaciones y la humedad relativa tienen un impacto significativo en la presencia y tamaño de la población de estos vectores artrópodos. El hecho de que el Aedes aegypti se distribuye en las regiones tropicales y el albopictus de las regiones tropicales a las templadas muestra que la distribución geográfica de estas dos especies difiere entre el norte y el sur, o sea, hablando geográficamente. Entonces, hay necesidad de investigar sobre el comportamiento de los zancudos. Eso es importante tener en cuenta. Factores epidemiológicos que permiten evaluar el riesgo de un brote o epidemia. Una población sin inmunidad a ninguno de los serotipos de dengue, la ciudad de Lima. Densidad del zancudo Aedes aegypti. Dice, índice de infestación larvaria es mayor al 2%, ¿no? Y la presencia de epidemia. Pero esto estamos hablando del aegypti, no estamos hablando del otro. Condiciones ambientales. Persona infectada febril. Primeros 5 días de enfermedad. En los primeros 5 días de enfermedad es un potencial diseminador. Grandes concentraciones poblacionales. Incremento de casos en zonas endémicas y circulación permanente del virus dengue. Esta es la distribución de la Aedes aegypti según el reporte de CDC a nivel nacional. Pero como ven, igual, tiene el mismo comportamiento que el virus, ¿no? Ahora bien, si nosotros vemos acá Madre de Dios, vemos Cusco, vemos acá Huancavelica, Ayacucho y Ica, ¿no? Nosotros debemos de entender que aquí hay un corredor, ¿no? Acá hay un corredor que debe permitir el ingreso del virus a Ica. Pero si uno mira, si uno hace estudios filogenéticos entre lo que viene a ser el virus en esta zona y en esta zona, se da cuenta que probablemente son muy parecidos.
Y en cambio, si uno hace un estudio entre los del virus en esta zona y el virus en esta zona, uno se da cuenta que son diferentes. ¿Por qué? Porque la transmisión viene en este sentido en el norte y acá en el sur debe venir en este sentido. Entonces, a Lima, ¿no? Lima es cosmopolita, pero Lima es alimentada principalmente de Ica. Entonces, la epidemia en Lima debería cortarse a partir del sur, más que a partir del norte. Pero hay que pensar, ¿no? Hay que pensar, o sea, tienes que pensar estratégicamente para poder decir, oye, voy a trabajar de esta manera. Si no piensas estratégicamente vas a tener problemas. Bueno, acá tenemos el ciclo de vida del adulto. Miren, el adulto deposita sus huevos en los remansos de agua clara y tienes varias etapas, la larva y la pupa. Entonces, para el crecimiento tengo que necesariamente que alimentarlas para que puedan crecer. Entonces, eso es algo importante. Entonces, si yo corto, ¿no? Si yo corto de alguna manera, yo corto el vínculo entre el adulto y las larvas, entonces definitivamente estoy cortando también la transmisión. Ahora, ¿quién es el encargado de alimentar a la larva? Es la hembra, ¿no? El macho generalmente se encuentra fuera del ambiente, ¿no? Y solamente tiene una función de procrear, nada más, pero no alimenta a las larvas, lo cual es algo que se debe pensar como importante. Bueno, cuando se habla de control vectorial en nuestro país se dice promoción de medidas de prevención y protección a nivel familiar, control de criaderos o control larvario, control físico, ordenamiento, eliminación de criaderos, control clínico, uso de herbicidas que ahora usan el piriproxifen, ¿no? Control de brotes y epidemias, siguen hablando del piriproxifen como control larvario y el control de adulticidas como nebulizador. Estas son las medidas que tiene nuestro país, ¿no? De tanto hacer lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. Ese es el gran problema. ¿Usted no diría algo más eso? ¿Qué? Nada más han hecho eso. No tienen ideas para otras cosas. La patogenia del dengue. La infección del dengue se desencadena por una enfermedad febril aguda, ¿no? El antígeno del dengue está presente en grandes cantidades en el suelo del paciente, por eso nosotros lo podemos dosar, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad febril aguda, ¿qué cosa está haciendo el virus? ¿Ah? Se replica exponencialmente. Entonces las proteínas del virus van a predominar. Por eso pedimos el antígeno SNSV, ¿no? Los niveles elevados de estas proteínas pueden correlacionarse con la gravedad de la enfermedad y contribuir a la patogénesis del dengue hemorrágico en el huésped, si estamos hablando de una segunda etapa. Una infección de un solo serotipo puede dar lugar a una inmunidad permanente contra ese serotipo y puede proporcionar protección cruzada a corto plazo contra otros serotipos. El problema no es la protección contra el mismo serotipo, sino el problema en el dengue es la protección cruzada o la inmunidad cruzada, porque protección no lo es. La infección secundaria heterotípica por dengue tiene una alta probabilidad de provocar dengue grave, incluidos el dengue hemorrágico. Cuando hablamos de infección secundaria heterotípica, quiere decir que me infecté con el dengue 1 y el año siguiente me infecto con el dengue 2, ¿no? Entonces, esa es una infección heterotípica, ¿no? ¿Entienden? A eso es a lo que se refiere. Y así con cualquiera de los 4 serotipos diferentes, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ya. Para prevenir la replicación viral en células infectadas o mitigar los efectos de determinados mediadores inflamatorios en las células diana, existe una enorme necesidad de usar vacunas o algunos agentes terapéuticos innovadores. Acá estamos hablando de lo que viene a ser la infección homotípica, ¿no? En la cual luego de la primera infección ya va a haber neutralización contra el homotipo, y cuando hay una infección heterotípica, ¿no? En la cual nosotros no vamos a tener una protección y más bien se va a formar
O sea, se va a formar una suerte de opsonización frente a los nuevos, a un virus que ingresa nuevamente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, este cuadrito que ven acá es el cuadro clásico que uno debe entender, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver la viremia. La viremia se produce en los primeros días, ¿no? Está relacionado con la fase febril. Ahora, luego de la viremia comienza a aparecer la respuesta inmunológica, casi rápida, es muy rápida la respuesta inmunológica, ¿no? A los pocos días aparece, pero se hace más manifiesta a partir de la primera semana, ¿no? Es IgE. Ok, la fiebre se comporta de una manera muy similar, ¿no? Durante la viremia vamos a ver una alta fiebre y luego la fiebre va a ir cayendo. Ya hacia el día 6 de la infección, la fiebre debe haber caído totalmente o desaparecido. Si nosotros luego del día 6 de la infección, ¿no? Nosotros seguimos viendo fiebre en la persona, entonces tenemos que pensar la posibilidad de complicaciones, ¿no? O sea, le dio fiebre, los primeros días va a ser muy intensa, hacia el día 6 o 7 ya la fiebre va a caer, y los siguientes días ya prácticamente no voy a tener fiebre, sino voy a tener las manifestaciones relacionadas con los problemas inmunológicos que el dengue conlleva. Si sigue apareciendo fiebre, entonces pensemos que puede haber alguna complicación. Entonces, en esa etapa en que ya la fiebre cayó, entonces nosotros tenemos que estar particularmente preocupados porque si es una persona que ya se infectó por segunda vez, entonces la posibilidad de que haga algún problema inmunológico es muy alta. Entonces hay que vigilar de que no haga este problema. Entonces, ahora, si es un adulto mayor, la posibilidad de que haga shock por dengue es también muy alta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar vigilando, entonces, durante los últimos días de la primera semana y los primeros días de la segunda semana, que es donde vamos a ver principalmente las complicaciones. Esto es algo que se ve comúnmente, ¿no? La persona hace el cuadro febril y hay un enrojecimiento general, ¿no? Los que han visto dengue, que probablemente han visto dengue todo este ciclo, ¿no? Van a ver que la persona está como enrojecida, ¿no? Entonces, eso es signo de lo que viene a ser del proceso de viremia inicial, ¿no? Ahora, ese enrojecimiento a veces lo califican como rash, ¿no? No es un rash, es un enrojecimiento por vasodilatación, pero sí vamos a notarlo en el paciente. Igual acá. Entonces es bien marcado el enrojecimiento. Es tanto es así que luego cuando la persona ya pasa a la fase resolutiva, lo primero que les dice es: me pica el cuerpo y tengo descamación, como una descamación en forma de polvito. Entonces eso es consecuencia del enrojecimiento inicial. Entonces, en el dengue vamos a distinguir tres etapas. La etapa febril, que es variable en su duración, pero ya nosotros entendemos que es los primeros 7 días, hay que tener en cuenta. La etapa crítica, que coincide con los fenómenos de extravasación de plasma y choque, con frialdad, pulso fino, taquicardia, hipotensión. Vamos a ver hepato y vamos a ver también algunos casos de plenomegalia, ¿no? Y el hematocrito se va a elevar en esta etapa. Y lo otro es la caída de las plaquetas. Vamos a ver que la persona está hemoconcentrando, ¿no? Sin necesidad de tener hemorragia, se está hemoconcentrando, y vamos a ver que las plaquetas comienzan a descender. Y luego de ello, ¿no? Y casi de forma imperceptible, viene la etapa de recuperación. Entonces, digo que es imperceptible porque realmente, ¿no? Uno no se percata en qué momento se produce ese cambio de estar en una etapa crítica a la recuperación. Entonces, si uno se confía y deja pasar el momento, entonces lo que va a tener es muy probablemente
es un paciente que en la etapa de recuperación se comienza a complicar porque le metieron demasiada agua, ¿no? Demasiada agua y no hicieron el balance en ese momento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con el tema de la hidratación en esta partida. En una primera etapa, lo que ustedes van a ver es un paciente hemoconcentrado, al que tienes que, o sea, está formando un tercer espacio y tienes que hidratarlo, ¿no? Y tienes que hidratarlo de una manera agresiva. Pero en una segunda, o sea, pero en el mismo paciente, en una segunda etapa, en la fase de recuperación, cuando ya, o sea, los fenómenos de vasodilatación producidos por la enfermedad han cedido, entonces, si yo no lo tengo en consideración, y sigo introduciendo agua, lo que voy a tener es al paciente lo voy a congestionar y puedo llegar a producirle ¿cómo se llama? Lo voy a sobrehidratar al paciente, ¿no? Y le podría, si es un adulto mayor, le podría ocasionar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por sobrehidratación, ¿ya? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, Doctor, sí. y el IgG en el cuadrito, por ejemplo, ¿en qué momento aparece? ¿En qué día? A partir de la segunda semana. A partir de la segunda semana tú vas a tener respuesta de IgG. O sea, puedo haber encontrado, por ejemplo, en casos de laboratorio que hemos hecho, también encontrado al séptimo día ya un IgG. Sí puede ser. Sí puede ser, Una pero semana. el IgG, ten en cuenta, ahí tienes que ver de quién a quién estás viendo, quién es el paciente. Pues si es un paciente que es su primer caso de dengue, ¿no? El IgG no va a aparecer tan He rápidamente. encontrado pacientes con NS1 y también con el IgG, ya, o sea, que ya ha tenido dengue anterior para interpretación. Si es que el paciente ya es un segundo caso de dengue, el inmunoglobulina G no te va a dar ninguna ayuda. Ahí tienes que ver el NSU. Pero no puede salir, o sea, ha salido ese reporte. Claro, te va a salir positivo. A todo el que le ha dado dengue en el pasado, ya no me sirven las pruebas inmunológicas para diagnosticar. NS1. Solamente el NSU. Entonces, vamos a tener en una primera etapa del dengue sin signos de alarma, ¿no? Y lo que tenemos que vigilar en el paciente son los signos de alarma, ¿no? Que pueden ser dolor abdominal intenso, la presencia de vómitos, acumulación de fluidos, sangrado, letargia, hepatomegalia, aumento del hematocrito o caída de las plaquetas. Ahora bien, algo que hay que tener en cuenta en los pacientes para que cuando uno vigila signos de alarma, ¿no? Es la presencia de dolor epigástrico. El dolor epigástrico es un signo, no es patognomónico, ¿no? Pero es un signo que nos hace ver que el paciente se está complicando. ¿Y por qué el dolor epigástrico? Porque usualmente estos pacientes, al hacer tercer espacio, lo que van a inflamar es el plexo solar. ¿No? ¿Recuerdan que ahí está el plexo solar? ¿Se acuerdan, no? Por anatomía que estudiaron, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? El ganglio de la Target, ¿se acuerdan de esas cosas? Sí, yo sé que se acuerdan. ¿Cómo lo voy a dudar de ustedes? Ahí está el plexo solar. Ahí está. Entonces, cuando hay edema, el plexo solar se inflama y la persona refiere dolores. La otra situación es de que en la vesícula suele formarse un tercer espacio, ¿no? Y vamos a ver edema perivesicular. Entonces, a veces uno podría pedirle al ecografista que evalúe la vesícula para que le diga cómo está la vesícula y generalmente les va a orientar eso, ¿no? O sea, decir, la vesícula está edematosa, ¿no? Hay líquido libre en cavidad vesicular, entonces son signos que nos hacen ver de que el paciente está haciendo un tercer espacio, ¿no? En dengue grave vamos a tener
la etapa del escape severo del líquido al plasma, ¿no? Entonces, o si la vasodilatación producida por los anticuerpos a nivel de tejidos ha sido muy grande, lo que vamos a ver es sangrado en napa. ¿Saben lo que es un sangrado en napa? Cuando ustedes se caen de rodillas, ¿no se les pega la rodilla? Se les pega, queda como blanquito y después salen puntitos. Ya, eso es sangrado en napa. Pero lo mismo van a verlo a nivel gástrico. Entonces, claves, puntos claves, los 7 primeros días, ¿no? Los 7 primeros días hay que monitorizar al paciente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos al final de los 7 días signos de alarma, entonces al paciente hay que pensar que ya está entrando a la fase crítica, ¿no? Entonces podemos ver artralgias, mialgias, cefaleas, dolor ocular o retroocular, dolor lumbar, la erupción, ¿no? Otros signos de alarma, miren, acá tenemos vómitos, dolor torácico, derrames, disminución brusca de la temperatura, eso es dramático, ¿no? Tienes tren, la temperatura cae bruscamente, eso nos está hablando de signos inminentes de que hay shock o hay sangrado. Decaimiento, lipotimia, alteración del estado mental en los adultos mayores especialmente, hepatomegalia, incremento brusco del hematocrito, disminución de las plaquetas, ascitis, derrame pleural. O sea, todo signo que nos haga pensar que se está formando un tercer espacio nos tiene que llamar la atención. Doctor, una preguntita, ¿la leucopenia en qué momento se hace presente? La leucopenia, o sea, como respuesta a enfermedad viral, es desde un inicio. Sí, ¿no? Pero yo más me guiaría, ¿no? Por el hematocrito y la plaqueta. Entonces, dengue grave, dengue con signos de alarma, más uno de los siguientes hallazgos: shock hipovolémico, que ya ustedes a la saciedad saben lo que es un shock; dificultad respiratoria por extravasación de plasma; sangrado, ¿no? Sangrado de encías nos tiene que hablar, o metrorragia en las mujeres. O sea, hay algo muy llamativo, y es que, por ejemplo, en las mujeres jóvenes se ve, ¿no?, metrorragia con frecuencia. Entonces, no es raro, ¿no? No es raro que vaya una chica a la consulta y diga: estoy teniendo sangrado, ¿no?, y no está relacionado con mi regla, o estoy con regla y estoy sangrando más de lo debido, ¿no? Las mujeres saben bien cuántas toallas higiénicas usan, ¿no? Entonces, y si uno le pregunta, ¿no?, ella claramente les va a decir: oye, esto no está bien, o esto es diferente a lo que habitualmente tengo. Entonces es importante. Y lo otro, pues, tener un sangrado en una etapa diferente a lo que viene a ser su fecha de regla. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No cometan el error de decir: oye, no, se te adelanta la regla. Son tonterías. O sea, hay que ser muy claros, ¿no?, cuando una mujer joven viene con esa sintomatología. Y ni qué pensarlo si es que hablamos de gestante, ¿no?, o de una mujer que ha tenido contacto sexual y posiblemente esté gestante. Pruebas de dengue de laboratorio que nos permiten tener casos confirmados: el PCR, el antígeno, anticuerpos de tipo IgM para dengue, ¿no?, o evidencia de seroconversión, y elevación significativa de inmunoglobulina G en muestras pareadas. O sea, solo tienes IgG, tomas una muestra, lo encuentras bajo, y a los 2 o 3 días le tomas y la ves que hay un incremento muy marcado, entonces tú puedes tener una sospecha de que se está activando un dengue, pese a que tienes una prueba que no define el caso. Doctor, ¿puede darse reinfección? Sí. Pero no cambia el marcador inmunológico. Usualmente, o sea, a ver, cuando hablamos de reinfección hablamos por un serotipo diferente, heterotípicas, homotípicas no debería de haber.
Entonces, fiebre hemorrágica, 4 criterios: fiebre, sangrado espontáneo, trombocitopenia por debajo de 100.000 o extravasación del plasma. Entonces, bueno, aquí lo que quiero que vean es la línea de tiempo. Este es un estudio, ¿no?, presentado el año pasado. Quiero que vean la línea de tiempo, ¿no? La etapa de viremia en la persona, la etapa crítica y la etapa de recuperación, ¿no? La etapa crítica y la etapa de recuperación se da en las fases no virémicas. Entonces, el año pasado, ¿no?, el año pasado se proponían algunos manejos algo fuera de lo común, ¿no? Y vamos a ver esto, ¿no? Terapéuticas nuevas propuestas, ¿no? Un producto que se llama JNJ, ivermectina para variar, doxiciclina también para variar, también lo han propuesto, pero no han encontrado ninguna efectividad, ¿no? Y algunos otros productos diferentes, ¿no? Y miren, y en la etapa no virémica también se habían propuesto algunos otros productos, ¿no? Entonces, con esto no les estoy diciendo que esto es tratamiento, solamente les enseño más o menos en qué va lo que viene a ser el estudio de lo que viene a ser tratamientos para dengue. Este es un estudio sistemático, esta es una revisión sistemática que hicieron los brasileños para ver factores de riesgo asociados con mortalidad por dengue, ¿no? El que más me llama a mí la atención es el primero, hepatitis severa. Y miren, su OR 29 y los intervalos de confianza van de 3 a 220. O sea, si bien es cierto que uno ve que falta el número de muestra, pero el tema del compromiso hepático es algo crucial. Si yo veo que la persona tiene signos de dengue y tiene transaminasas elevadas, no puedo dejarlo así pasar. Tengo que evaluar cómo van los niveles de transaminasas. Porque si esos niveles de transaminasas siguen elevándose, entonces tengo que pensar de que esa persona se puede complicar y puede ser letal si es que es incontrolable. Bueno, el síndrome de shock por dengue también, miren, una alta mortalidad, también su R es muy alto. Los niveles de creatinina no ayudan tanto, como ustedes ven. La alteración del estado mental sí tiene importancia. Como enfermedades que hay que tomar en cuenta, la diabetes es una que hay que tener en consideración, ¿no? El sangrado no es de ayuda, ¿no? O sea, puede o no puede ser considerado un factor de riesgo. La edad también, ¿no? La frecuencia del pulso no está asociada a mortalidad. El conteo de plaquetas, pese a lo que se pueda pensar, tampoco está asociado a mortalidad. Bueno, y en promedio, todos estos signos juntos, ¿no?, su probabilidad también es baja, ¿no? Acá vemos, ¿saben lo que es esto I cuadrado? ¿Les han explicado qué es un I cuadrado? Cuando este I cuadrado, ¿ya?, cuando este I cuadrado es mayor de 50, ¿no?, cuando es mayor de 50 nos dice de que las muestras son muy disímiles, ¿no? Si es menor de 30, entonces te dicen que las muestras son muy útiles. Lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no?, de que los signos de alarma, ¿no?, en general, ¿no?, nos van a inducir a pensar un problema, pero no son categóricos, como algunas veces se piensan. Entonces, hay que tener en cuenta entonces de que en el manejo del dengue, ¿no?, hay que ser muy clínico para poder evaluar al paciente, ¿no? No hay el signo mágico que nos va a decir este paciente se ha complicado con este dengue. Doctor, ¿y ellos pueden llegar a ser cirrosis? ¿Ah? ¿El dengue puede llegar a cirrosis? No, porque para cirrosis necesita tener una enfermedad crónica, daño permanente de hepatocitos.
¿Qué es lo que debe hacer un médico frente a un paciente con dengue? Lo primero, preguntarse si tiene dengue. ¿Ya? Y parece una tontería decir tiene dengue o no tiene dengue, pero ahí en el OAIS ahorita tenemos 3 pacientes, ¿no? 3 pacientes que entraron por dengue. La primera tiene fiebre tifoidea, ¿no? Que es una doctora que viene. La segunda se lo convirtió el VIH, ¿no? Y la tercera, hasta ahora no se sabe qué tiene. ¿Ya? Aparte del dengue. ¿No? Entonces, pero las 3 entraron con diagnóstico de dengue. ¿No? Entonces, cuando yo veo esa situación, que entran con diagnóstico de dengue, te la pasan un servicio para que manejes dengue y al final tienes una VIH que está cero convirtiendo, o tienes una paciente con tifoidea, entonces digo, acá el problema no es el virus, el problema es el médico que diagnostica, ¿no? Porque o sea, ahorita todo lo que tiene fiebre es dengue. Como hace un rato decían, cuando era COVID todo lo que tenía fiebre se llamaba COVID, ahora todo lo que tiene fiebre es dengue. Y no es así, ¿no? Hay algo, como le digo, hay algo que es muy importante y está entre las 2 orejas que se llama cerebro y es algo que tenemos que usar los médicos, ¿ya? O sea, cuando el resto de personal no lo usa, entonces úsenlo ustedes. Tengo cerebro, ¿no? Entonces, tengo que hacer que mi cerebro funcione. Entonces, si me pongo reviso la historia 1, 2 y 3 veces, evalúo al paciente varias veces, ¿no? Para ver, de no equivocarme, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, lo otro es, ¿tiene sangrado el paciente? Si el paciente está sangrando, entonces ¿necesita reposición o no necesita reposición? O solamente tengo que ver. ¿Hay alguna comorbilidad o un signo de alarma importante? ¿No? Y lo otro es si está en shock o no el paciente, que ya lo hemos hablado a la saciedad. En caso de fiebre puede indicarse paracetamol, ciertamente, ¿no? Entonces, y lo otro es eso, ¿no? No indicar otro aire que no sea el paracetamol si tenemos la duda, ¿no? Hablábamos de las chicas que vienen con sangrado menstrual, ¿no? Entonces, usualmente no usan paracetamol para el sangrado, ¿no? Usualmente utilizan otro aire, pero en el mundo con dengue, ya, usar otro AINES puede ser sinónimo de hemorragia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Manejo ambulatorio, biometría hemática, hematocrito, ingesta de líquidos adecuados, cita diaria para control y evolución, si es que lo vas a manejar ambulatoriamente, y tienes que vigilar leucopenia, signos de alarma, y hablar con el paciente, instruir al paciente. Para referir un hospital, biometría hemática, hematocrito, intentar siempre líquidos por vía oral, no se descontinúa los líquidos por vía oral. Si aún así no tolera, pensar en utilizar salino, ¿no? O lactato Ringer si lo tuvieran. Monitorear temperatura, hacer balance, signos de alarma, hematocrito, leucocitos y plaquetas, pero el monitoreo es hora tras hora, ¿no? Claro, las plaquetas, el hematocrito lo pueden evaluar 1 o 2 veces al día, pero el balance hídrico se hace hora tras hora. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula de reanimación, 5 a 7 mililitros por kilo las primeras 2 horas y después se va reduciendo de acuerdo a la respuesta del paciente. Hay que monitorizar siempre la orina. Los diagnósticos diferenciales son amplios. Miren, influenza, malaria, sarampión, rubiola, tifoidea, fiebre amarilla, ricketsiosis, leptospirosis, sepsis, discrasia sanguínea. Entonces, es amplio. Y ahí depende mucho del lugar donde estén. En cuanto a las vacunas, ¿qué tenemos con respecto al dengue? Actualmente existen 3 vacunas. La vacuna de Sanofi, la vacuna de Takeda y la vacuna de Butantan. La Butantan es de brasileño. ¿Ya? Ahora, las 3 vacunas tienen acción contra los 4 serotipos, sí, pero con algunas diferencias, ¿no? Principalmente entre Sanofi y Takeda y la de Butantan. Entonces,
Miren, entonces, cuando uno quiere evaluar vacunas, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Sanofi, que es la primera vacuna que apareció. Miren, acá dice, eficacia de la vacuna. Contra enfermedad virológicamente confirmada, su eficacia es de 82%. Contra hospitalización, es 79%. Y contra enfermedad grave, la eficacia es de 84%. Si ustedes piensan, como en la época de COVID, ¿no?, en la que todos eran vaccinólogos, menos los vaccinólogos. O sea, todos, en la época de COVID todos sabían de vacunas. Los que no sabían de vacunas éramos los que sabemos de vacunas, ¿no? Esos son los que no sabíamos de vacunas. Porque los periodistas sabían más que cualquiera, ¿no? Beto Ortiz sabía más que cualquiera. Y los congresistas eran unos expertos maravillosos. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando hablaban ustedes, y seguramente lo que van a pensar es, cuando hablaban de COVID, decían, la eficacia es de menos del 95%, no es cierto. O sea, lo que no servían era de ellos, pero bueno. Entonces, el tema es esto. En vaccinología, cuando tú tienes una eficacia por encima del 40%, estás hablando de una vacuna útil, ¿no? Y este es el caso de Sanofi, por ejemplo. Su eficacia contra enfermedad grave es de 84%, los intervalos de confianza van de 63 a 93, ¿no? O sea, que contra enfermedad grave es útil, sí lo es. Contra hospitalización, 79, y los intervalos de confianza van de 69 a 86. Están muy por encima de 40. Y contra enfermedad virológicamente confirmada, o sea, lo de la calle, era 82 y va de 67 a 90%. Entonces, tú miras esta vacuna y dices, sí, esta vacuna es útil, ¿no? Si la miras de esa manera. Pero cuando ves la vacuna, ¿no? Cuando ves la vacuna y quieres analizar la eficacia contra diversos serotipos, aquí no está. Entonces te vas a dar cuenta que en el caso de la Sanofi, fracasaba mucho contra el serotipo 2. O sea, decíamos, oye, por acá no está yendo bien. Entonces, ese era el gran problema que tenía la vacuna de Sanofi. Entonces, cuando hablaban de elegibilidad para la vacuna, lo que se comentaba con la vacuna de Sanofi era de utilizar una vacuna básicamente para una persona que ya había tenido experiencia con virus dengue. Era lo que se ha estado diciendo en el caso de la vacuna de Sanofi. ¿Ya? Ok. Ahora, este es el estudio de Q-Dengue. Q-Dengue es la de Takeda, ¿no? Entonces, cuando uno ve el estudio de Takeda, y uno se da con la sorpresa de que para todas, ¿no? Miren, su eficacia está por encima del 90%. Uno dice, wow, tengo una muy buena vacuna, ¿no? Entonces, y es lo que se dice, ¿no? Entonces, actualmente la vacuna que se está recomendado utilizar es la vacuna de Takeda. Y es la que la mayoría de países del mundo, menos Perú, compra. ¿Ok? Porque nosotros perdimos a Gareca y ahora perdemos la vacuna. Entonces, y miren, esas son las tasas de seropositividad para la vacuna de Takeda, o sea, actualmente, ¿no? Entonces, si uno mira las tasas de seropositividad, y son realmente muy altas, ¿no? Muy altas. Entonces, en ese sentido, uno dice que es una vacuna bastante efectiva y tendría que ser utilizada y se podría utilizar en zonas vírgenes. Vírgenes de ¿dónde? Lima. ¿Dónde? Ica. ¿No? Entonces, podría utilizarse. Otro tema, la de Butantan todavía no tiene estudios, ¿no? Estoy esperando que aparezca. Otro tema importante es esto, la Wolbachia. La bacteria Wolbachia no se encuentra, bacteria Wolbachia no se encuentra naturalmente en los mosquitos de Aedes aegypti y se debe introducir en los huevos de Aedes aegypti. Cuando los mosquitos machos
la Aedes aegypti, ¿no? Se aparean, o sea, infectados con Wolbachia, se aparean con mosquitos de hembra silvestres que no tienen Wolbachia, los huevos no producen crías. O sea, ¿qué quiere decir? Le meto una ETS al macho para que contagie a las hembras, ¿no? Entonces, la Wolbachia les va a producir ETS a los mosquitos y de esa manera va a hacer que la hembra se vuelva infértil, ¿no? Produzca huevos infértiles. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la introducción de la Wolbachia. Entonces, ¿y por qué utilizar la Wolbachia en el macho? Porque el macho es fácil entender que a los machos los vas a encontrar en el medio ambiente, entonces, y ahí lo vas a poder infectar. Entonces es lo que se ha hecho, ¿no? Pero por ahí algún iluminado dijo, oye, pero la Wolbachia es una bacteria, entonces la puedo poner a los humanos y de los humanos cuando los piquen, no saben cómo se infectan con Wolbachia, como la Wolbachia no te va a infectar a ti, entonces podrías hacerlo de una manera inversa, ¿no? Entonces eso es lo que se ha tratado de hacer en algunos otros estudios, ¿no? Y de esa manera, o sea, el mosquito cuando te pica se infecta con la Wolbachia, o sea, en lugar de él enfermarte a ti, tú lo enfermas al mosquito. Yo lo pico, ¿no? Y eso es lo que se ha tratado de hacer, ¿no? Y se ha visto que es efectivo, ¿no? O sea, que podría ser una forma de utilizarlo y poder controlar vectores, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahora, estos artículos hablan sobre ese tema, ¿no? Bueno, este es lo que viene a ser la fumigación que se realizó en la época de pandemia, ¿no? Durante la pandemia, cuando apareció el brote de dengue en Mirones. Acá, ahí ven los chacos de agua. ¿Y por qué ahora no? ¿Qué? Ahí imítalo. No sé, realmente no sé cuáles son las medidas que hayan tomado a nivel de la ciudad. Pero fíjense bien cómo estaba durante la pandemia. Nadie salía a cortar el césped y el césped estaba así de crecido. En todas partes. Es una cosa que llamaba la atención. Bueno, esto es algo que siempre se dice, ¿no? Que está relacionado con el tema de agua. Y esta es otra situación. O sea, qué bonito es Rinconada del Agua, ¿no? Pero esta es una laguna artificial, ¿no? Y si ustedes ven, acá hay piscina, acá hay piscina, acá hay piscina, ¿no? Acá hay piscina, acá hay piscina también acá arriba. ¿Todos tienen piscina? Todos tienen piscina. Todos tienen piscina, ¿no? 21 casos nuevos de dengue en La Molina, Sierra. O sea, el dengue no es una enfermedad de pobres solamente, ¿no? Yo diría de idiotas, pero no, o sea, el dengue es el mosquito se coloca en los remansos de agua, ¿ya? Y las piscinas son remansos de agua, ¿no? Y las piscinas tienen al costado su charquito, una parte donde drena, que también se contamina, ¿no? No está acá Yanela, ¿no? No, Ya se fue. nunca vi. Pero sí, ayer me enseñó cómo en mi consultorio también había larvas, de que no y me han tomado hasta fotos así diciendo eso. Pero no era mi macetilla, era la doctora. Pero sí, o sea, en el Loaiza el año pasado hubo un brote de dengue en el 8 Primera, ¿no? Y algunos de los alumnos de acá también tuvieron dengue.